Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. En el día de hoy tenemos el placer de conversar con un amigo de mucho tiempo. No nos vemos hace tiempo personalmente, pero siempre estamos en contacto a través de las redes. Es un hombre de baloncesto desde hace muchísimo tiempo. Escribe mucho, sobre todo en Facebook, sobre el baloncesto dominicano. Publica muchas fotos y siempre está al tanto de todo lo que ocurre en el baloncesto nacional e internacional. Él vive en Boston, en los Estados Unidos, pero a través de las redes estamos en contacto y vamos a grabar nuestro programa Protagonistas del día de hoy. Bienvenido, Eurípides Pichardo. Buenas tardes, Mario Emilio. Un honor y un placer estar contigo aquí por darme la oportunidad de dirigirme a toda esa audiencia que tú tienes, que es bastante grande. En verdad me siento agradecido. Eurípides, vamos a hablar de tus inicios en el baloncesto. Tú eres un hombre que desde muy joven estuviste ligado al baloncesto en los clubes. Hablar un poquito de eso. Tú eres nativo de Santo Domingo, ¿verdad? Bueno, a mí yo tengo algo coincidencial, que mi mamá, nosotros vivíamos ahí en la Juan Pablo Pina, cercana ahí a la 27 de febrero, y mi mamá viajó a Santiago, estando embarazada, y como a la semana que estábamos allí, nací yo en Santiago. Yo soy de Pueblo Nuevo, pero sí, como a las 8 o 10 días vinimos hacia atrás, volví a la capital, a San Carlos, y desde ahí hasta la fecha sigo siendo sancarleño, como muchos dicen. O sea, que tú naciste en Santiago por un accidente, podríamos decir, pero te criaste desde muy pequeñito, desde 8 días de nacido en San Carlos. Sí. O sea que, bueno, tú eres sancarleño, definitivamente. Entonces, ¿cuándo comienza tu inclinación por el deporte, específicamente por el baloncesto? Pero también, ¿practicaste algún otro deporte además del baloncesto? Bueno, antes de hablar de baloncesto, tuve la oportunidad con los chamacón, la inquietud de uno, jugué mucho pelota, tú sabes, que el que no jugó pelota en Santo Domingo no fue muchacho. Así es. Con duro, combate, como le decía. Bueno, también tuve la oportunidad de practicar natación en esos cursos que hacían en Guivia a las 5 de la mañana, la Cruz Roja. Llegué a tomar como 5 o 6 cursos. Ahí fui hasta avanzado. Es tan así que eso me ayudó para trabajar en los 12 juegos como juez de natación y en el Club Naco con los naqueños. También ahí tuve juez de natación y juez de clavado, porque me gustaba bastante el clavado. A la vez también practiqué mucho karate ahí en la escuela de Miguel Peña y Felton Mesina y Tito Zapata. Hice algunas cositas, pero de verdad en baloncesto fue que más adelante tuve esa inclinación. En el barrio todo el mundo jugaba baloncesto. Vivía apenas a 5 a 6 casas de la Escuela Chile. Entonces, ¿cómo no jugaba baloncesto? Claro. Y ahí, en el 1960 y tanto, después de la Revolución, ahí jugué con los muchachos a través de nuestro entrenador, el padre del baloncesto sancarleño, Presbiterio Colón, que fue también un gran jugador. Y ahí me inicié conjuntamente con este muchacho Willy Bencosme, que hicimos una mancuerna en las categorías inferiores. Bueno, si te cuento eso, pero no, dicen que después yo estoy sacando pecho y que yo, no, pero jugué baloncesto. Jugaste en las categorías menores y San Carlos. Ya. Tuve también la oportunidad, vino un momento que San Carlos tuvo una pausa. Esa pausa fue en los años 67, 68, cuando sus dirigentes emigraron a Estados Unidos, la mayoría, y otros jugadores, nadie se cogió el charco de dirigir el club. Yo quería jugar baloncesto, entonces mi hermanito más pequeño ya jugaba a nivel de decenio y mi básquet en eso entonces en San Lázaro.
mi mamá vivía por San Lázaro y yo estaba siempre practicando, jugando 21 en San Lázaro, con Cucho Abreu, Chacho, Calcalí, esos muchachos, imagínate cómo no, digo, bueno, yo voy a jugar, yo quiero jugar. Y Ahí ahí, jugaste con San Lázaro. clase D, un equipo invisible, ganamos 2 torneos Invencible. consecutivos sin perder un tiempo. Yo fui parte de ese equipo. ¿En qué año estamos hablando? Bueno, estamos hablando de Eddie? los finales de los 60. Estamos hablando 69 específicamente y 70. ¿Y después qué siguió? ¿Seguiste jugando baloncesto? Oh, bueno, ahí ya seguí jugando baloncesto. Después nos transportamos a San Carlos, y era del barrio. Ahí teníamos estos equipos que hacíamos clandestinos, nada más jugando 21 de la Chile. Y de ahí, pero oye, en Naco hacían los aniversarios y Sí. normalmente nos invitaban a San Carlos. Nosotros íbamos a representación de San Carlos, pero San Carlos no estaba existiendo en ningún momento. Y cuando nos reuníamos un grupito, Willivo y otro de los muchachos, Willivo en Cosme, otro de los muchachos que jugaban conmigo en ese entonces, era a nivel clase C. Y ahí jugábamos contra el equipo de Alda, estaba Alda en Naco, estaba Cuquilanga, estaba este muchacho Juan Carlito Espinosa, estaba Froilán Tavares, Tony Romero. Llegué a jugar con ese grupo. Todavía creo que Fran Prat, ni mucho menos Sergio Tavera, jugaban con Naco, porque ellos jugaban, creo, en el Sánchez de la Fe, con unos muchachos que le llamaban los alemanes, que estudiaban en el Loyola con Sergio Taveras, Sí. y también a ellos lo invitaban y ahí jugamos. ¿Cuándo Una, comienzas? Porque tú después tuviste, ya tú dejaste de jugar. no, Mario Emilio, yo sigo jugando. Bueno, tú seguiste jugando, pero no fuiste un jugador tan destacado en categorías No, déjame superiores. decirte la historia. No, Claro que no. pero Claro que vamos no. a continuar con entonces con esa historia tuya de baloncesto, de Sí, jugador. gracias. Vamos a Gracias. seguir. No, de verdad, yo quería seguir jugando. Entonces, en San Carlos no estamos jugando. Tú conoces a Francisco Martínez, Titi. Claro. Titi, armamos un equipo clase B que le llamaban los Boina Verde y jugamos en un torneo ahí en Eugenio María de Hostos y jugamos también en San Antón con ese grupito y ahí yo estuve jugando clase B, pero ahí se para y yo quería seguir jugando, pero nosotros no estábamos estables porque el club estaba en pausa. Y recuerdo que entonces paso a Eugenio Perdomo con Willivo, que siempre fuimos muy amigos. Y no era mi mano, él decía que si no jugaba como éramos como Iván y Radamés Díaz, guardando la distancia. Sí. Pero no, yo le digo a Iván muchas veces que yo era mejor que los dos, que él y Radamés. Iván Miese. Bueno, Iván Miese y sí, Radamés claro. Díaz. Ahí jugué con el Eugenio Perdomo en clase B y tuve un par de años jugando. Después llegan todos los jugadores colegiales que trae Feli Aguasanta. Ya imagínate, ya esos muchachos, Elías Serraf, Villari, Jorcalá, ya ese era un grupo muy fuerte. Y yo en decadencia dejo de jugar. Pero en el club, precisamente Eugenio Perdomo, es que yo me digo, pero déjame ayudar en algo aquí. Gustavo Concha dirigía toda la categoría, pero tenía la categoría femenina de mini baloncesto. Entonces ahí es que yo le digo, Gustavo, yo te puedo ir ayudando también, me pongo ahí a ayudar. Recuerdo que a través de eso jugamos un torneo con Naco que tenía, creo, a Marlene Sainz A en esos Marlene tiempos Sainz. de mini básquet, Jorgito dirigía Estrella. Antonio, ya Coco. Ahí ganamos ese torneo y tuvimos la oportunidad de participar en el primer convivio nacional que se celebró de mini baloncesto en San Francisco de Macorís. Yo no fui entrenador porque Gustavo era el papá upa de todo el O sea club que ganó el equipo de Eugenio Perdomo el en el nacional distrito. el convivio femenino. Y tuvimos, perfecto, y tuvimos la oportunidad de representar al distrito en San Francisco de Macorís. Ahí yo fui como asistente del equipo. O sea, ya yo estaba entrenando, pero no era el entrenador, era Gustavo Concha.
Esa es la historia O de sea, mis hijos. ahí tú comienzas ya a entrenar, a ser dirigente y o sea, formarte ya como técnico. ¿Fue Gustavo Concha quien te inició en esos menesteres? Podríamos decir que sí, porque él me dio la oportunidad y estábamos ahí cada vez que hacían torneitos o intercambio, intramuro entre las muchachas. Yo dirigía uno de los grupitos y así nos manteníamos. Pero donde yo de verdad me inicio como entrenador en el Club San Carlos, que ya está de nuevamente de regreso, cuando viene la fusión de San Carlos y, y el Club Gaspar Hernández, que eso fue en el 1973, y de ahí en adelante que yo digo, ven acá, Sergio dirigía los mini Vázquez, ya todo el mundo tenía. Sergio Abreu. Exactamente. Luis Guerrero, este muchacho que dirigía los equipos juveniles, ya también yo no estoy haciendo nada y quiero entrenar en mi barrio, en mi club de origen. Y entonces hago así y me invento unos volantes mariposa, como le llamaban. Lo hice en la misma oficina del club y esos volantes mariposa lo empiezo a regar a la escuela. Fue un trabajo a la escuela, a los colegios aledaños y a donde las mamás de las niñas, que más o menos yo pensaba. Yo hago una invitación a todas las niñas del barrio para jugar baloncesto de 8 a 12 años. Y ahí viene, me recuerdo un sábado, una tarde, a las 3 de la tarde ya había en la cancha, que para aquel entonces ir una niña con pantaloncito corto a la escuela Chile, a la cancha, era duro. Yo me la jugué y ese día, ese sábado, bueno, de 80, 75, 80 niñas acudieron ahí. Y de ahí en adelante empezó la historia de cómo me inicié en el baloncesto. Eurípides, vamos a la primera pausa y regresamos en breve con este interesante relato. Adelante, señor director. O sea, Eurípides, que tú comienzas en ese año más o menos el 73 con ese grupo de niñas en 74 para ser más exacto. 74, con ese grupo de niñas en la Escuela Chile a formar un equipo de mini baloncesto, pero aquí prácticamente no se jugaba mini baloncesto femenino en esa época. Y bueno, recuérdate que ya ahí es que empieza, ya de cuando Humberto trae el mini básquet, llega a Dominicana. Humberto Rodríguez. Humberto Rodríguez, ahí exactamente que empieza ya todo del mini baloncesto. Están así que yo estoy pensando más adelante. Yo digo, vamos a empezar a iniciar, vamos a empezar con estas niñas en estas edades que aparecieron niñas hasta de 7 a 8 años. Y vamos a empezar, pero ahora yo sé que nos va a ser duro ganarle. Ya había un grupito que practicaba en San Lázaro con José Oscar Fernández, el TRO, ido de tiempo. Este muchacho Víctor Sánchez Macuquín de Cristo Rey, y Mauricio Báez, también estaba Hugo Capellán, también ya tenían niñas. Y yo decía, bueno, vamos a ir sobre la marcha. Y así mismo fue. Empezamos a practicar, no con la intención de participar en nada, pensaba más adelante, pero en el 75 aproximado se inicia Abadina con los torneos Mini Benjamín, que es la categoría de 8 a 10 años. Entonces, cuando nadie estaba pensando en hacer baloncesto a ese nivel, sale San Carlos. ¿Qué tú crees que pudo haber pasado? San Carlos campeón en su primer torneo con esa niña. Con ese grupo que tú formaste y tú eres dirigente. Claro. Ese mismo grupo es que más adelante vienen el torneo distrital, el 76, vienen los torneos nacional, que en el 75 se celebró en Santiago, ya se practicaba femenino. En mini básquet viene también el 76 en San Cristóbal. Y yo solamente iba como simple mirando. Pero vino
que ya de ahí, todas esas niñas que tenía José Oscar Fernández, William Ramos, Hugo Capellán, Macuquín, Víctor Sánchez, de Cristo Rey, tú sabes que pasan de edad. Entonces las mías venían subiendo. Bueno, a partir de ahí formamos una dinastía. Ganamos varios torneos a ese nivel de mini básquet, porque imagínate las niñas de 8 años que jugaron Benjamín, cuando ya tenían 3 años jugando de 11 y 12 mini básquet, ya eran fenómenos jugando. Sí, William Ramos estaba en Mauricio Báez. William Ramos. Yo recuerdo a William Ramos, sí, Mauricio. El bacalao, mi hermano. Que hizo un gran trabajo. Pero entonces, ¿qué tiempo tú tuviste? ¿Qué tiempo más tuviste dirigiendo ese baloncesto femenino en San Carlos? Porque después tú pasaste a dirigir y a entrenar en el masculino también, Eurípides. No, yo tuve la oportunidad de las cosas que se dan en los clubes, que algún tal o entrenador con problemas o que no estaba disponible. Entonces yo dirigí también basquetbol masculino en San Carlos. Yo dirigí el juvenil, dirigí estos grupos de Mauricio Espinal, dirigí a Cachorro Ballester, dirigí a Mario Lolo Regús. Yo puse mi granito de arena en ellos. Cancio Espinal, que también vino de Santiago. Y eso fue masculino. Pero en femenino, yo continuaba. Esas mismas niñas iban subiendo de categoría, de edad. De mini básquet la subía prenovicio, lo que es intermedio, también infantil. Ahí subimos juvenil. Ahí fue que vimos la posibilidad de que si nosotros estábamos con ese grupito de niñas mucho más joven que el grupo de los fuertes, San Lázaro y Mauricio Báez en ese momento, y nosotros jugamos de tú a tú con ellas en juvenil, hasta le ganamos en algunas ocasiones en juvenil. Entonces yo dije, pero vamos a hacer los movimientos, le hablé a la directiva para que participar nosotros con una franquicia a nivel superior. Y así mismo fue. Ahí mismo vino el desenlace, la debacle de las Águilas de Guachupita, cuando tuvieron que desbaratarse y algunas jugadoras, cada quien buscaba. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener a Niurka Herrera, a Cristina Montilla, también a Matilde Guerrero. Estamos hablando ya de jugadoras seleccionadas nacionales. Sí. Con el grupito que yo tenía, nos metimos en la pelea también a nivel superior. Y dirigía, imagínate, pero de verdad yo quería dirigir en otro nivel. Ya me sentía capacitado para muchas cosas, pero todo es por señoría y yo lo entiendo. Y todo es cuando te llegue. Cuando yo quiero, ahí estaba en esos tiempos Osiris Duquela en San Carlos y Sergio el asistente. O sea, nos van a quitar Sergio para Sergio Abreu. Sergio Abreu, perfectamente. Entonces se dan esos casos, pero más adelante sale Osiris Duquela de San Carlos en el 82 y Sergio es que es el dirigente. Y ahí yo estoy peleando porque me pongan siquiera a llevar los tiros libres o los FAO, hasta de aguatero. Pero yo quería estar en el baloncesto superior masculino. Y así mismo fue. Tuve la oportunidad de estar en el superior masculino con Sergio Abreu en el 1986. Y ahí ya yo estaba en la Grande Liga, como dicen. O sea, que fuiste el asistente de Sergio ese año. Fue una vitrina para yo también llegué a dirigir y hacer movimientos como en la Romana y en algunos par después. Hasta en Santiago iba a dirigir en un momento. O sea que ya me estaban viendo. Esa es la historia. O sea que, pero llegaste a trabajar en el interior. ¿Tuviste alguna experiencia? Bueno, sí, en el interior más con la Romana. En la Romana tuve algo con el equipo Igueral. En ese momento este muchacho Eduardo Gómez, el vaquero, y también el Chief Jerónimo, también jugaron de ahí, y ahí yo estuve en ese grupito. Pero ya tú sabes que los pueblos en ese momento creen que cuando tú llegas, tú le vas a quitar lo de ellos. Y al final yo mejor opté porque vinieron cosas mucho mejores. Después de ahí, muy interesante.
También estuviste en algún momento trabajando a nivel de selección nacional. Oh, no, ahí en selección nacional tuve la oportunidad a través de Faisal Abel, que yo digo que es mi padre deportivo, al igual que Humberto Rodríguez. Tuve la oportunidad de llegar a la selección nacional de minibásquet por todos los logros que había acumulado anterior. Tuve la oportunidad de dirigir minibásquet masculino. Creo que soy el entrenador con más tiempo dirigiendo las selecciones nacionales de minibásquet. ¿Y cómo te fue? Bueno, yo diría excelente. Soy también el único entrenador que dirigió las selecciones nacionales en las dos ramas, masculino y femenino. He estado mirando y buscando y ninguno más lo ha hecho y yo lo hice. Bueno, de cómo me fue, tuve en 1979 Guatemala, fuimos con los varones, fuimos medallistas de plata, 1982, 83 fuimos medalla de plata con las hembras, 1984 fuimos medalla de oro en aquel convivio centroamericano que se celebró en Dominicana, medalla de oro, en el 80, tuvimos muchas cositas, nunca de plata, de oro a plata. Creo que soy el que más consecuciones ha tenido. Tengo entendido también que tienes en proyecto escribir un libro sobre el origen del minibaloncesto en el país. Adelántanos un poquito de eso. Wow, ese es mi sueño. Estoy en esa elaboración. En cualquier momento puede salir al aire. Sí, porque he visto, Mario Emilio, que se ha escrito mucho del mini baloncesto. Tanto periodistas, he visto hasta libros, he visto personas y muchas personas que hablan, y también hasta en las redes. Y se dicen cosas que en verdad no fueron. Con el origen inicial de cuando inicia este muchacho Rubén con Marazami, con Naco, ahí mismo que está cercano a Don Coco. Esa Antonio historia como Coco. que no la cuentan bien. Y yo que la conozco porque yo estaba muy cerca, digo, acá, voy a meterme en esto, pero vamos a tratar de que, porque yo en todo esto lo que he tratado de que la historia se escriba tal como fue, que no se tergiverse. Yo a nadie le quito, pero a nadie le pongo. Y entonces veo que muchas veces se hacen ese tipo de cosas y no creo que debe ser correcto. Voy a hablar de mis vivencias y también lo que creo que en verdad fue porque tengo datos en la mano. Lo que ocurrió. Tengo papeles en la mano. Claro. Bien. Eurípides, vamos a la pausa, la segunda pausa, y Gracias. volvemos en un momento. Eurípides, otra experiencia que tú puedas relatar. Volvemos con el mini baloncesto en un momento, ¿eh? Así que ese tema no se me ha quedado. Pero antes de seguir, otra vivencia que tú tengas como dirigente que tú quieras relatar a los amigos televidentes. Oh, sí, tuve la oportunidad a través de Faisal Abel de ir a El Salvador a ofrecer un curso de baloncesto a la Escuela Nacional de Profesores de Educación Física. Esto fue en Usulután, El Salvador. Faisal me dijo claramente, ahí son que van a ser profesores, eso ya estamos hablando de personas que están capacitadas, hay que ir preparados. Pero él me dio esa oportunidad porque anterior a eso, Mario Emilio, yo formaba parte del staff de profesores de la escuela del Centro de Capacitación Técnica Deportiva que dirigía Faisal Abel y Humberto Rodríguez a través de CDFIL. Yo en ese momento era empleado de CDFIL. Pero es decir, bueno, en todos los pueblos, no hubo un pueblo, yo creo, que yo no tuve la participación. O sea que yo fui, bueno, vinieron momentos que Faisal me mandaba hasta solo. Yo me vi, por decir que recuerdo rápidamente, yo estuve en Samaná en un curso que yo di hasta medicina deportiva y preparación física. Él me mandó solo. Y yo digo, bueno, aquí
Y ahí, entonces, todo eso me sirvió para cuando llega esa oportunidad. Me dice Faisal, hay para El Salvador. Imagínate, estamos hablando ya otra historia a nivel de aguas internacionales. Digo, y me dice lo que hay. Digo, no hay problema. Yo estoy preparado, yo voy. Pues ya yo había tomado 2 o 3 cursos anteriores con unos entrenadores, me recuerdo de la Universidad de Duquesne, que vino aquí ahí en el Palacio de los Deportes, y había hecho algo también en México. Y entonces yo estoy preparado yo para eso, porque eso saben menos que yo, decía yo por dentro. Era a nivel Yo de no, mini baloncesto. señor, A nivel de mini baloncesto era, no, era superior. a brindar baloncesto. Entonces yo voy a El Salvador, seguidamente yo llego, quien está coordinando eso, el Comité Olímpico Salvadoreño y la Federación. Entonces, cuando nos juntamos, que yo llego, me reciben, yo le digo que vamos a aprovechar a los entrenadores, pues ya yo había ido los 2 días anteriores a las canchas donde estaban practicando los equipos que iban a participar en un torneo más adelante de El Salvador. Era un parque que tenía ahí como 10 canchas. Entonces, yo le digo a ellos que vamos a invitar a esos muchachos para que participen también en ese curso. Entonces ahí empezamos, ahí fue un salón, imagínate, llené yo un salón de gente, eh, como de 200 personas tomando un curso, un mes entero duramos. Y ahí hicimos, parece, buen trabajo. Es tan así que el entrenador en ese momento de El Salvador, de la selección nacional, eh, me invita, porque él era el dueño también de los equipos femeninos y masculinos de El Salvador, de los 2 mejores, que tenía hasta una cancha techada, pero de cemento. Me invita para que yo entrene sus equipos. Y yo también fui, hicimos todo eso. También ahí mismo venía Centro Vázquez 85 en México, 85, Centro Vázquez Sí. 85, y tuve la oportunidad de ser el asesor técnico del equipo salvadoreño. Es decir, que prácticamente yo fungía como asesor, como dirigente de la selección del Salvador, que se enfrentó a Dominicana. Imagínate yo en ese día, frente a mi mismo país, yo decía, bueno, pero estoy aquí y relajando con los muchachos que estaban ahí en ese momento. Pero ahí estuve con El Salvador. Qué bueno. Otra experiencia que hay que relatar Bueno, de esos a tiempos. nivel internacional ahí mismo se puede pegar, es que a través del trabajo que hice en El Salvador, también para los que mandaron a decir de allá, que estaban muy satisfechos, tuve mucha oferta de los equipos de allá, eh, eh, pero ahí mismo vienen los Juegos Centroamericanos en Honduras, donde hay un pacto convenio un pacto convenio de gobierno a gobierno, y yo soy de los técnicos, no sé si tú recuerdas, que mandaron de judo, karate, boxeo, atletismo, voleibol. Fue este muchacho Miguel Cruz, este profesor Marcelo Richet en voleibol, que vivíamos juntos en los apartamentos donde estábamos alojados. Y yo fui parte de eso. Entonces, cuando yo llego, Faisal es que me recomienda también. Faisal ha sido todo. Te voy a decir más adelante algo más de ese fenómeno. Bueno, cuando llego allá, yo pienso que voy a dirigir la selección nacional femenina. Porque ¿qué pasó? Faisal duró 6 meses en Honduras. Y según me dice Faisal ahora, él tuvo que salir huyendo porque los entrenadores se la pusieron difícil allá. Y me dice que él no sabe lo que yo soy, porque yo pude soportar casi 5 años allá en Honduras con todo, y es verdad, eso fue un ¿Y no demás. llegaste a dirigir el equipo femenino? Bueno, entonces cuando yo llego allí, Mario Emilio, de una vez ponemos la, las cartas en la mesa, eh, yo voy a dirigir la selección femenina o a prepararla. Y cuando me dicen que no, que también los masculinos, entonces había un problema. Todos los jugadores buenos, o sea, de altura y de otros niveles, están en la costa. Entonces yo estaba en la capital.
me tenía que estar moviendo periódicamente, quincenalmente o cada 3 semanas allá a San Pedro Sula. Y eso yo en una me paré y dije que no, que 2 selecciones no se podían dirigir, que era un problema. Y así mismo sucedió, me quedé con el femenino y seguí asistiendo, asesorando el masculino. Pero en todo, prácticamente era yo que estaba dirigiendo, hasta que llegamos con la selección nacional femenina. Tuvimos muchas cosas interesantes, ganamos muchos torneos invitacionales, tuvimos una buena preparación en el CEDON, en el centro de México. Sí. CEDON. Ahí jugamos varios torneos también. Tuvimos movido, esa muchacha yo no lo hacía anteriormente. En mi plan de trabajo yo puse de que la selección nacional no solamente jugara con el equipo de los equipos del área, con Nicaragua, Guatemala, El Salvador, sino que jugáramos y tuvimos la oportunidad de ir a la Florida, tuvimos la oportunidad de ir a Texas a jugar con una escuela, más o menos no con universidades grandes, pero hicimos eso, jugamos ya a otro nivel, el nivel iba subiendo, ahí mismo todo eso nos sirvió para preparándonos para jugar en el Centro Básquet 89 en Cuba. Fuimos a Cuba, ahí pasó la misma historia, yo enfrentándome cara a cara a mi mismo país. Me recuerdo contra Sergio Abreu, que dirigía en ese momento a la muchacha. Y si te cuento esa historia, no la creería. Bueno, además, cuando uno la dice o presenta papeles que se creen. Con decirte, Dominicana estaba supuesto ganarle a Honduras por más de 50 puntos. ¿Qué sucede? Que empieza el partido y empezamos a jugar de tú a tú y finalizamos el primer tiempo 31-31. Ya tú te debes imaginar cuando estamos en los camerinos y que yo veía y oía a Sergio, ¿qué nos decía? Sergio Abreu. Ya te debes imaginar, porque no estaban supuestas. Pero de verdad perdimos ese partido porque no teníamos fuerza, no estábamos para ganarle, pero apenas perdimos de 7 o 8 puntos alrededor. O sea que ese fue un logro, logro. Lo bueno de esto que nosotros jugamos con México, que México nos ganó en ese partido, nos ganó, podría decir, como por 37, 38 puntos. Y volvemos a México a jugar en un invitacional que ellos hicieron y jugamos con la selección y nosotros le ganamos a México en su mismo país, allá mismo en el CEDON. Eso fue una gran experiencia. Cuando llegué a Honduras, llegó el rey del mundo. Y nunca te dieron la oportunidad de dirigir después de esa experiencia aquí en el país, nunca te dieron el chance de ser el entrenador principal. No, imagínate, yo llego a Dominicana, de verdad, después de hacer todas esas cosas, llego a mi país y creo que lo primero que me van a jalar, aunque sea, como yo te dije ahorita anterior, aunque sea para estar ahí en la banca, llevando, anotando, era mi club, San Carlos. Sí. No, y San Carlos no lo hizo, los dirigentes no lo hicieron, el asistente en ese momento no lo hizo, eso fue en el 1990. Y quien se aparece por mi casa, este muchacho que tú debes conocer, hermano de Choco Choco, de Ramón Aybar, Fran Aybar. Claro, claro. Era en ese momento el director de deporte de Los Prados. Sí. Y me dice que él había hablado con Franchi y que él quería, y que ya yo había dictaminado de que yo fuera su asistente en el equipo de Los Prados. Pero aparte de estar con el equipo de Los Prados a nivel superior como asistente, también yo era el encargado de las categorías menores, mini-básquet, Benjamín, mini-básquet e intermedio, pero ya eso era como empleado de Los Prados, como entrenador de la categoría menor. Y ahí me quedé ahí en Los Prados un par de años, pero ya tú sabes, vienen los movimientos de uno querer viajar y que bien tenemos familiares y amistades aquí en Estados Unidos. Me proponen cosas y veo que podía tener otro estilo de vida y llego aquí precisamente a Providence, en Boston. Vamos a hacer la pausa. Esas son cosas que mucha gente no conoce y que están conociendo ahora a través de protagonistas. Así que vamos a pausar y volvemos en breve.
Eurípides, hablar un poquito de eso que tú consideras, de esa historia del mini baloncesto, porque lo que uno escucha, lo que uno maneja aquí es que, bueno, y ahí están, como tú dices, las historias que se escriben a nivel de prensa y de redes, de que Feiduquela, Humberto Rodríguez, Antonio Coco en el NACO, ese grupo, el propio Roosevelt, que lo mencionaste hace un rato, Roosevelt Comarazami, fueron quienes iniciaron ese movimiento del mini baloncesto en la República Dominicana. Hablar un poquito de eso, Eurípides, de lo que tú recuerdas, de lo que tú viviste, de esa historia. Bueno, de verdad, esa es una historia muy linda. No hay que quitarle y restarle mérito que Feiduquela, a través que en ese momento dirigían también la Abadina, conjuntamente con Rubén Maratami, Andrés Van der Horn, Tommy Fernández, sí. Y ese mismo grupo es lo que inician ya a nivel organizativo. Y hacen un primer torneo que fue en el 1971 de mini baloncesto, que veo que hay que le llaman de que nacional, pero no fue nacional nada, porque solamente ahí jugaron los clubes de la capital, como Mauricio, San Lázaro, Naco, Sánchez La Fe y esos clubes aledaños por ahí jugaron. Entonces, yo pienso y digo, pues, me quieren cambiar la historia y no es así. Antes de eso, Rubén hace un muy buen trabajo, que es el que inicia el basquetbol, que eso los mismos naqueños desconocen, es que hace el trabajo de mini básquet en Naco. Recuerdo que cuando Rubén hacía ese movimentito de Naco, del mini baloncesto, hay un hijo del señor que tú lo debes conocer, del señor Miguel Coco, del ingeniero Miguel Coco. Tú lo conoces, ¿verdad? Del ingeniero Antonio Coco. Ese jugaba. Manuel Coco. Ya, ese jugaba en ese grupito que tenía Roosevelt. Don Coco, don Antonio, en ese momento no está ligado al baloncesto de Naco. Don Antonio era de lo que iba y estaba ahí con su muchacho y estaba en el restaurante tomándose su agüita y jugando domino, creo que hacía. Pero Rubén en ese momento es que tiene su problema de estudio. Porque si tú puedes recordar, la última vez entregado, en 1970, Rubén es casi el delegado de la selección nacional que va a Panamá, sí. 1970. Sí. De los que hasta buscó dinero para pagar a FIBA porque no lo querían dejar participar. Entonces esa historia está ahí. Sí. Y Rubén aminora un poco la marcha con el baloncesto porque quiere graduarse. Entonces ahí es que baja y viene Don Coco más adelante, como estaba cercano. No creo que conocía mucho el juego, a lo mejor dirá, pero lo recuerdo bien, pero todos lo vamos a hablar eso, como que hacía. Y empieza con el grupito de los muchachos de él. Y ahí es que Don Coco también sale, se quedó prácticamente con los mini básquet. Luego que viene, pero fue efímero, porque ahí mismo viene en el 73, viene Humberto, y Humberto es que empieza, sigue ahí con los Small Fry y los mini básquet. Entonces fue efímera prácticamente el paso de Don Coco en el mini básquet. Bien. Sí. Eurípides, se habla de que Feiduquela trajo los reglamentos de España para el mini baloncesto. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, eso es verdad. Él fue, don Virgilio lo mandó, lo envió, él tomó esos cursos. Virgilio Travieso Soto. Trajo documentos. Pero ¿quién? Completo. Virgilio Travieso Soto. Pero don Virgilio Travieso Soto. El que dice don Virgilio ya lo tiene que decir, sí, el padre del baloncesto. Pero a mi entender... Que en esa época don Virgilio era el presidente de la federación. Exactamente. Pero a mi entender, porque yo fui parte de eso, yo soy uno de los alumnos de Humberto en el mini baloncesto, que nos enseñó todo.
quien trae todo y toda esa maña, tú que jugaste baloncesto y también jugaste más para abajo en esa categoría, conoce cuando que un jugador no puede repetir los 3 tiempos seguidos. No. Los primeros 3 tiempos seguidos no lo podías repetir. Entonces, si tú no hacías esa combinación de jugadores, por ejemplo, yo te lo digo, que yo aprendí esa cosa con Humberto, que yo teniendo menos equipo que otro, yo ganaba, porque me sacaban 10 o 15 puntos en los primeros 2 tiempos, pero después en el tercero ya venían con los 5 que apenas le daban con las 2 manos. ¿Y qué yo hacía? Yo venía con lo fuerte o la fuerte y así se ganaban los juegos. El que sabía. La otra era una serie de cosas que se hacían, que en este caso ¿cómo se llama esto? De investigación. Sí. En esa categoría, tú sabes que ya ahí hubo mucho interés. Cuando Humberto trae también en la categoría Small Fry, que ya está participando a nivel internacional en torneos mundiales. Entonces ya ahí habían muchas jugadores y clubes que se prestaron, en dirigentes que se prestaban para hacer cosas no legales con el asunto de la edad, del tamaño. Y eso nada más Humberto era que lo conocía. Cómo ir a buscar a la casa de Mario Emilio Guerrero a ver si estaba en edad, eso nada más lo sabía Humberto cómo. Y bueno, yo fui un alumno aventajado. Me enseñó. ¿Qué no me enseñó Humberto? Mira, Eurípide, actualmente el mini baloncesto está, yo diría, podemos decir, no, ahora mismo el mini baloncesto no está pasando por su mejor momento, por decirlo de una manera. Tú sabes que Fernando Teruel ha estado tratando de rescatar, me ha llamado a mí para yo estar en una comisión, que le agradezco porque me gusta cooperar. He sido un hombre de baloncesto, modestia aparte, de hace muchísimos años, desde esa época de NACO, de los años 70, comienzo de los 70. Pero el mini baloncesto se necesita regresar a esas bases para que podamos tener en las categorías superiores, en las categorías que siguen, pues equipos fuertes. Si no tenemos una buena base, jamás vamos a tener un buen baloncesto a nivel superior. Y yo creo que si nosotros fuimos exitosos en el baloncesto en algún momento, se debió a eso que se sembró en esos años, de los años 70. ¿Qué tú piensas que se puede hacer ahora? Y todos esos consejos tuyos serán bienvenidos a esa comisión que preside el profesor Fernando Teruel como un asesor de esa comisión de baloncesto que se está formando ahora. Fíjate, Mario Emilio, estamos viviendo épocas totalmente diferentes. No es verdad que en estos momentos, como está la cuestión de la pandemia, vamos a agarrar en los clubes que deben hacer el baloncesto, claro, conjuntamente con las escuelas en la base formativa. Ahora mismo va a ser difícil. Sí. Ahora mismo vamos a tener que esperar y a ver qué nos depara el destino, cuál es el panorama que se va a presentar para que eso sea. Mientras yo lo digo a todos, se lo digo, mientras tengamos esta paralización, es difícil. Podemos hacer algo en algunos clubes. Mira, ahora mismo en NACO, la nueva dirección de NACO está trabajando en la categoría menores con los hijos de los socios. Ahí poco a poco se puede ir haciendo algo, pero vamos a esperar que esto se despeje un poco más para uno tener algo en concreto. Pero antes de la pandemia no se había hecho muchas cosas. No, ese ha sido el problema, que antes de la pandemia nuestros dirigentes clubísticos y en la federados no hacían trabajo en la base formativa. Yo creo que hubo un descuido ahí. Yo que conozco bien cerca, San Carlos, apenas tú veías 5 y 6 muchachos en una cancha antes de la pandemia, en la categoría menor, y como sin ninguna organización, sin nada, y tenía un problema, que el entrenador no está, que no vino. No es como en aquello entonces, entrenadores que estaban ahí entregados, Sergio Abreu, William Ramos. No, son otros tiempos. Alejandro Tejeda en el NACO, Alejandro Abreu, Humberto, todo eso. Eso era, por ejemplo, Julio Pozo.
Imagínate en la Chile, Mario Emilio, en la escuela Chile, la cancha nuestra. La teníamos después de las 5 de la tarde, pero las categorías menores teníamos que esperar los sábados, los domingos, desde las 8 de la mañana, bajo un sol candente, estaba uno ahí, y para mí eso era Claro. muerto de la risa, estaba yo ahí entrenando. Claro, pero eran otros tiempos. Así que, bueno. Vamos a la última pausa ya, Eurípides, que se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Y regresamos ya con el final del programa hoy de protagonistas. Adelante. Eurípides, vamos a hablar de la historia del baloncesto. Tú has sido un estudioso, un hombre que tiene recortes de periódicos, que yo a veces tú publicas cosas, que yo digo, pero ¿de dónde saca Eurípides todo esto? Los datos de los equipos, del superior, de las selecciones, fotos inéditas de categorías menores. Para ti que has dado ese seguimiento al baloncesto, inclusive viviendo tanto tiempo ya en Estados Unidos, para ti, ¿cuál ha sido en el baloncesto? Voy a empezar con la selección nacional. El mejor equipo que hemos tenido de selección nacional. ¿Tú crees que ha sido ese del 2012 que ganamos la medalla de oro en Puerto Rico? Quizás el del 2003 donde ganamos plata en los Panamericanos. O podemos irnos un poquito más para atrás en el 89 cuando le ganamos a Estados Unidos, aquel equipazo en el premundial, que después, bueno, después hubo un problema disciplinario y el equipo no pudo llegar a nada. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor equipo que hemos tenido? Perdón, el del 77, la medalla de oro en Panamá, en Centro Básquet. ¿Cuál ha sido el mejor equipo para ti, Eurípides? En verdad, Mario Emilio, los magníficos, los 12 magníficos. ¿Para ti es mejor? Sí, no, yo no diría que es mejor, pero sí fue un equipo compactado y fue un equipo trabajado. El que mejor ha jugado, ¿tú crees? Sí, claro. Porque, por ejemplo, el de 2003, los Panamericanos, creo que lo dirigió Bollón Domínguez. Sí. Ese equipo no se puede quedar afuera. Eso fue un tremendo equipo. Sí. Pero, vuelvo y te digo, está comparando esos equipos con épocas diferentes y cosas diferentes. Pero a ti te gusta eso, porque yo te veo siempre. No, yo lo que hago con esto. Te veo siempre en eso. Eso me dice Faisal. Yo lo que hago con esto es que yo pongo el tema. Pongo la olla en la mesa. Yo pongo el sartén en la mesa y dejo tú ver. Ahora, nunca tú me vas a ver que yo voy a estar en un dime directo con alguien y que no, y a mentir, y a decir no. Cuando a mí me desmienten una cosa de algo que yo escribo, yo lo único que hago es que yo entonces, lo que yo hago, Mario Emilio, los papeles, es que yo te presento como la Jaraburgo, yo presento pruebas y si tú me dices que eso no es así, entonces preséntame la tuya. Y me quedo callado. Si sigue discutiendo, lo dejo. Pero no es que, claro, lo disfruto, porque yo disfruto el baloncesto. Y de esta cosa lo disfruto. Entonces, definitivamente, es lo que estoy haciendo. Para ti, el equipo del 77, el equipo que mejor ha jugado, el más compacto, el equipo que más trabajó, que mejor se formó, ha sido ese del 77. Y no obstante, debe de ponerle ahí que teníamos, en el caso teníamos nobles jugadores, Barito Pérez, Víctor Chacón, Iván Miese, ya tenemos jóvenes, muy jóvenes que eran su primera participación, y teníamos jugadores ya en declive, que era el caso de Alejandro Tejeda y el caso de Manolo Prince. Es decir, que estamos hablando que ese equipo apenas tenía 7 jugadores hábiles que para irse de tú a tú. Ahora, qué dirigencia, Humberto Rodríguez y Faisal Abel. Fue impecable. Mi respeto para Humberto Rodríguez y para Faisal Abel. Y en el superior, el mejor equipo. Todo el mundo habla del equipo del 1983. Lo que pudo ser y no fue un equipo que no pudo ganar. En una ocasión a mí
el Chicho Civilio me confesó, me dijo, yo no voy a decir que es el mejor equipo con que yo he jugado. Mire, yo jugué en España, o sea, a nivel de clubes, por supuesto, no a nivel de selección. Chicho me dijo, difícilmente a nivel de clubes, de un torneo de clubes, se puede encontrar un equipo mejor que ese del NACO del 83. Bueno, yo te voy a contar algo al respecto que me confesó Humberto Rodríguez. Ese era un equipazo, pero ese equipo nada más ganaba con otro entrenador, pero no con él. Eso dice Humberto Rodríguez. Eso dice Humberto, que no ganaba que ganaba con otro, no con él. Pero con él no ganaba. ¿Y por qué? Como le digo, no, hubieron cosas que, sí, hubieron fallos. Me dice, sí, ahora estoy completamente consciente. Hubieron fallos. Hubieron fallos, yo creo que sí. Pero hubieron equipos grandes también, el baloncesto sí, seguro. masculino, porque te puedo decir, cuando no se utilizó refuerzo, ese último torneo del 79, de San Carlos, tú vas a decir, ¿verdad? San Carlos, no esa era una máquina demoledora, donde tú tienes jugadores de la estampa de Víctor Chig Jerónimo en la banca. Sí. Cuando tú tenías jugadores, sí, ese equipo. Evaristo Pérez, Héctor Valls. Evaristo Pérez, Luis Cruz, Vinicio Muñoz, Edgar de la Rosa, Ismael Tapia. Esos 5 sin un refuerzo, tú lo pones a jugar y te pones a buscar con todos los equipos que han jugado en el distrito. Y eso jugaban con. Sí, con no, ese es un tremendo. Si le ponía un refuerzo, también, como llegó Alex Middleton en el 80. Sí. Eso era. Es otro equipo grandioso. Fue ese 82 con Mike Robinson, San Carlos. También, sí, o sea, sí. Porque cuando hablamos de equipo, no vamos a hablar de 2 o 3 jugadores, como el caso que Mauricio Báez, que ganó 3 torneos muy buenos, pero estamos hablando que Mauricio Báez tenía 3 o 4 jugadores, pero tú sabes que atrás eran deficientes. Mira, también, escúchame que te interrumpa, Eurípides, ese mismo equipo del 83 que le ganó a NACO, ese era un tremendo equipo. Bueno, ahí, ese equipo, pero, oye, Chacón, la historia. Vinicio Muñoz, Mike Robinson, Mario Berson, ese equipo era Mike bueno. Mike Robinson no. Mike Robinson estaba en el equipo del 83. Sí, en el 83 fue refuerzo de NACO. Sí, claro, después de San Carlos. Ese equipo que ganó a NACO, ese equipo de Arroyo Hondo, ese era un equipo bueno también. Y oye, de que hemos conversado al respecto con Osiris Duquela, que hubieron jugadores que él pensó que no iban a hacer efecto en ese momento de esa serie. Y el caso, salió un Jay Payano. Jay Payano también. Se comió la Tony Sánchez. Tony Sánchez de Santiago también. Eurípides, gracias. Ha sido un grato placer estar hablando contigo, conversando. Tú que me decías que no, que tú no eras protagonista. Mira todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos sacado, ¿verdad?, a relucir de esa gran historia del baloncesto, de toda esa trayectoria que has tenido en el baloncesto dominicano, inclusive a nivel internacional, que la gente no conocía. Eres un gran conocedor, un gran recopilador de todos esos datos, de un hombre que ha llevado la historia del baloncesto en su sangre desde los años finales de los 60 hasta estos momentos. Gracias, Eurípides, por haber estado con nosotros aquí en Protagonistas. Muchísimas gracias a ti, Mario Emilio. Así que gracias a los amigos televidentes también por haber estado con nosotros y será hasta una próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces.